Buen día, que tengas una excelente semana. Aquí estoy de nuevo contigo, tu psicóloga Isabel Galván. El tema que voy a hablar el día de hoy es un tema muy difícil de hablarlo, de entenderlo y sobre todo me imagino yo de vivirlo. No, afortunadamente yo no he tenido la desdicha, ¿no?, de tener esta experiencia, pero pues sé que mucha gente lo ha pasado y que es una marca para toda la vida. Y este tema es el tema del suicidio. Muy duro, muy difícil de entender. ¿Por qué una persona llega al suicidio? Y esto, a los que estamos del otro lado, nos obliga a entenderlo, por más doloroso que sea. ¿Por qué alguien llega al suicidio? ¿Por qué alguien en un momento de su vida empieza a generar pensamientos de que es mejor morir? ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa en su mente? ¿Qué pasa en su emoción? Bueno, pues lo que está pasando es que la persona en un momento de la vida, y no digo en un momento, sino en un proceso de la vida, llega a pensar y llega a sentir que el suicidio va a ser el ponerle fin al sufrimiento que está teniendo. Así, tácito, fin. Hemos sabido gente de los medios conocidos que se han suicidado por una enfermedad, porque hay muchísimo sufrimiento físico y prefieren ya la muerte, ¿no? Y no digo que esté bien o esté mal, porque aquí entran muchos factores en este tema, como es la religión, por ejemplo, la religión católica y tal vez otras también, que están en contra del suicidio. Y no me voy a meter en ese tema, ¿no? Porque no, ni lo domino, ni es mi intención meterme ahí, y lo respeto. Pero sí, desde el punto de vista psicológico y médico, sabemos que la persona que llega al suicidio es porque ya fue lo último que encontró para salir del sufrimiento, dramáticamente, ¿no? Bien, tenemos datos del INEGI en México y hay un dato que habla del año de 2021. Yo creo que para el próximo va a salir el del año pasado. Dato del INEGI, en nuestro país fueron 8,447 suicidios, y estoy hablando de los que fueron registrados. También sabemos que muchas veces en la familia, cuando alguien se suicida, no se reporta. No se reporta porque da pena, porque hay mucho dolor. Y entonces, pues se habla de que fue una muerte natural, de que, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está registrado en el INEGI, pues son 8,447 suicidios, lo cual quiere decir que pues son mucho más, ¿no? Estos son los que están registrados nada más. Y el promedio de vida, aparentemente, está entre los 19 y los 29 años de edad. Entonces estamos hablando de gente sumamente joven que llega a esa decisión, ¿no?, de tomar su vida en las manos para acabar con ella. ¿Qué pasa en el suicida cuando llega ya a ese punto y entonces cristaliza su acción? Pues hubo una desesperanza generalizada. O sea, el motivo de vida se acabó. Se acabó. Y cuando el ser humano, para aquellos que han tenido situaciones depresivas, que también se pasa por esa desesperanza, podemos entender entonces que quien vive en desesperanza, la vida se convierte en una carga. Para quienes nunca han vivido un estado depresivo, obviamente no pueden comprender esto, ¿no? Como que la vida se convierte en una carga. Bueno, pues sí, desgraciadamente se convierte en una carga cuando la persona pierde la motivación para seguir vivo, ¿sí? Ya no hay nada que me retenga aquí. Y así como hay personas con una capacidad tremenda para poder solventar situaciones dolorosas, yo conocí personas en Ensenada, una madre que en un accidente automovilístico en Acapulco perdió a 4 hijos de 7.
se mataron sus hijos con sus parejas, con sus nietos, etcétera. A otra persona también en Ensenada, un doctor que en una ida a San Diego salió con su esposa y sus 3 hijos, tuvieron un accidente de regreso y muere la esposa y los 3 hijos, ¿no? Y los 2 siguen vivos. Bueno, no sé si la mamá ya hace muchos años, la que perdió 4 hijos, pero el doctor sigue vivo. Entonces, así como hay personas que pueden en un momento dado salir adelante, hay otras que no. Y entonces al no poder volver a tenerle un sentido a la vida, pues caen en una desesperanza y es cuando la vida se convierte en una carga. Y lo único que viene a quitar esa carga, pues es el que la persona tome la vida en sus manos, ¿sí? Esa desesperanza. Porque también muchas veces las personas tienen enfermedades, como dije hace rato, ¿no? Los estados depresivos muchas veces en ocasiones, pero depresiones que se presentan en la vida por situaciones, hacen que también la persona caiga en esos estados. Y otra que también tiene mucho que ver es la parte genética. Lo hablé en los videos de epigenética, si los puedes volver a ver, para que esto te quede más claro. La epigenética habla de eso, ¿sí? Que quedan esas marcas y esas marcas se heredan a las siguientes generaciones. Entonces, por eso es que cuando muchas veces una persona se suicida y se hace un mapeo, vamos a ver que en varias generaciones hay alguien que se viene suicidando. Otra parte también que lleva al suicidio es que la persona tenga en el momento una estrechez en su criterio ante situaciones que le generan una sensación de pérdida, de ser un ser indigno, y entonces esa estrechez de conciencia hace que la persona sienta que la vida ya no tiene sentido, y muchas veces esas situaciones que está viviendo no se atreve a hablarlas, y entonces al no hablarlas y no tener otro concepto, otra ventanita por donde ver aquello que le estaba generando tanto estrés, tanta depresión, tanta tristeza, pues la persona se va hundiendo más. Bien, ¿y cuáles son entonces estos eventos que pueden hacer que la persona, por su estrechez de conciencia y estrechez emocional, termine suicidándose? Bueno, uno de ellos, y esto lo vemos mucho, es cuando la persona vive la homosexualidad o cree que es homosexual, ¿sí? Hay personas que desde muy corta edad saben que son diferentes. Saben, lo sienten, lo ven, lo viven, ¿sí? Y hay otros que creen que son homosexuales. Entonces, como este es un tema muy difícil de tratar, ¿y con quién es muy difícil de tratar? Con la familia. Porque para la familia es realmente un impacto saber que en la familia hay un homosexual, sobre todo para los padres, ¿no? Es casi, ¿qué hice mal? Se oye mucho en consultorio. ¿Qué hice mal? No, pues no hiciste nada mal, ¿no? Entonces el hijo, la hija muchas veces se queda con esa carga y es tan pesada que el creer que es o el ser un homosexual, una lesbiana, muchas veces esto los lleva a que tomen su vida en sus manos. ¿Cuál es otro aspecto que también vive la persona que busca el suicidio como una salida? El haber sido violado o la idea de haber sido violado. Y esto es algo que me gustaría mucho aclarar en este momento. Hay una etapa de la vida, estamos hablando a lo mejor de los 4 o 5 años, donde ya hay registros de memoria, a los 11, 12 años, 13 incluso, en que el ser humano juega con la sexualidad, juega, está descubriendo su sexualidad, está descubriendo sensaciones. Y como en México, no sé en tu país, pero en México esto ha sido un tema tabú, la sexualidad, no se toca, no se habla. Entonces, muchas veces el recuerdo, que era lo que yo hablaba en otro video de los recuerdos implantados o generados y que no son realidad, el ser humano cuando crece y recuerda esas prácticas sexuales,
que a lo mejor las tuvo con personas de su mismo sexo. O sea, si fue niño con niños y si fue niña con niñas o niños con niñas, etcétera, ¿no? Y entonces lo viven como una violación. Y quiero aclarar esto. De los 4 años a los 12, 13 años, si hubo eso, fue juego. Fue juego sexual. ¿Y qué era lo que buscaba ese juego sexual? Era una búsqueda de mi conocimiento, de mi cuerpo incluso, de conocer el cuerpo de otra persona, pero no había pensamientos perversos. Es muy diferente que a una persona de entre los 4 y 13 años de edad, que entre ellos tienen ese juego, ese contacto sexual, ese a ver cómo eres tú, etcétera. Es muy diferente que sea entre iguales a que venga alguien de 18, 20 años mínimo y tenga ese contacto sexual con personas de entre 4 y 13 años de edad. ¿Por qué? Porque entonces allá sí viene ya un pensamiento perverso, ¿sí? Hacia ese niño. Pero cuando es entre ellos, cuidado, fue juego nada más. No hay tal problema. El abandono o la idea de haber sido abandonado, a veces eso también puede llevar al suicidio, cuando la persona se recuerda solo, que nadie lo atendía. Yo me acuerdo mucho y he visto entrevistas de Alejandra Guzmán que regularmente habla de que ella, su mamá no estuvo con ella, que ella creció con las personas que ayudaban en casa, etcétera. Y bueno, sabemos la vida de ella, cómo fue, ¿no? Ella trae una idea muy clara de que fue abandonada por su madre. Eso fue el concepto que ella desarrolló y me extraña porque en tantas terapias no ha logrado entender que no fue abandono, era el trabajo que tenía la mamá y un trabajo que, bueno, pues requería mucho tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo ella reconoce, nunca me faltó nada. Bueno, en aquellas cosas que no le faltaron estaba presente su mamá, ¿no? Sin embargo, ella habla del abandono, el desamor o la idea del desamor. ¿Qué es esto en el ser humano cuando lo mete así tan fuerte y deja una huella en él? En uno de los videos que viste hablé sobre las familias con incapacidades. Padres que no ven, padres que no oyen, padres que no hablan, padres que no se mueven. Y muchas veces el niño, al vivir este tipo de situaciones, lo traduce en falta de amor, porque no hubo ese contacto. Entonces, ¿qué tanto realmente fue la idea o qué tanto hubo desamor? Pero cuando el ser humano se queda con esa idea de que no hubo amor en mi vida, entonces si no me ama nadie, pues yo tampoco tengo por qué amarme, ¿sí? Si no me ama nadie, pues entonces quiere decir que Dios tampoco me ama. Y entonces hay una verdadera desvalorización que puede llegar a que la persona busque entonces la salida del suicidio. El autorrechazo, que tiene que ver con lo que ya hablé, ¿no? Yo me rechazo, o sea, nadie me dio valor en la vida, pues ¿cómo me lo voy a dar yo? No, si nadie me aceptó, yo tampoco me acepto. Bien, otro tema es el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Llevan a que la persona muchas veces se suicide porque su vida va teniendo un declive. La vida del adicto, la vida del alcohólico, en lugar de ir para arriba, en lugar de tener logros, es fracaso, son pérdidas en todos los sentidos, física, social, económica, laboral, etcétera, ¿no? La persona se va perdiendo cada vez más y llega el momento en que hasta la droga es lo que le sirve. Una buena sobredosis, sabe la persona que se va a ir. En el momento tenemos un problema también muy grande en México, que es el bullying. Sabemos que muchos jovencitos han buscado la liberación de esa agresión de las escuelas, del bullying a través del suicidio. ¿Por qué? Porque también la agresión es algo que se contagia. Y entonces si en una escuela alguien empieza a molestar a una criatura, pues va a haber muchos que se van a unir a esa agresión y entonces ya no es una persona, ya son muchos los que empiezan a agredir y la persona pues empieza a sentir ya acorralada. A veces no hay la confianza para hablar con los padres o a veces hay la confianza pero los padres no hacen nada, no lo cambian de escuela. A mí una vez me llegó una mamá, me dijo, mi hija está teniendo bullying en la escuela, ya hablé con la maestra, esto y aquello, y no se soluciona. Le dije, ¿ya te diste cuenta que hay muchas escuelas? El chiste es solucionarlo. Tu hija no tiene la capacidad para estar aguantando toda esa carga. Pues cámbiala de escuela, ¿sí?
y habla con ella y lleva a la terapia, pero sácala de ahí, cámbiala, ponla en un contexto más agradable y ayúdala con terapia. Pero no la obligues, es que es muy buen colegio. ¿Y de qué le está sirviendo ese buen colegio? Si lo que está recibiendo ahí es agresión. Yo no me puedo imaginar esa niña cómo era sus sentimientos, su sensación corporal y sus pensamientos cuando tenía que atravesar la puerta y entrar a esa escuela donde nada más iba a recibir agresión. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa entonces con todas estas personas que generan tantos pensamientos agresivos o autoagresivos que terminan con su vida? ¿Sí? Terminan con su vida y entonces hay que entenderlos y no criticarlos, porque muchas veces somos muy buenos para criticar. ¿Cómo es posible que se quitó la vida? Pues a ver, métete en su vida, métete en sus zapatos, a ver qué pasaría contigo. No podemos criticarlo, tampoco aplaudirlo, no. Fue el último recurso que la persona encontró para dejar de sufrir. También es cierto que el suicidio deja una marca indeleble en la familia. Y va a haber muchos que se van a culpar. Muchos. Pero yo te quiero decir algo. Si en tu familia hubo alguien que se suicidó, no es culpa de nadie. Fue una decisión personal. Por más doloroso que haya sido. Así fue tu hijo. No fue tu responsabilidad. La persona tomó esa decisión y tendrás que perdonarlo. Porque si no, la carga de la muerte de un ser humano que se suicida, a veces creo que es más fuerte que cuando con la mano le quitamos la vida a alguien. No queda más que aceptar que fue la decisión de la persona y que sí, muchas veces incluso el suicida es tanto su dolor y el poco reconocimiento que tiene de que es una decisión personal que está tomando, que deja cartas, ¿sí?, que le dedica el suicidio a alguien. Y entonces, si tú has vivido un suicidio de un ser amado que dejó una carta y que dijo por ti, tú tuviste la culpa y te lo dedicó, atiéndete, porque finalmente esa persona ya tenía una capacidad de pensamiento tan alta que tomó la decisión de acabar con su vida y entonces nadie podemos cargar con ella, así sea el hijo. Fue una decisión personal. Entonces, por favor, si estás pasando por algo así, atiéndete y acepta que fue la mejor decisión que la persona pudo tomar, aunque fuera muy dolorosa y determinante, porque no hay vuelta. Una persona que se suicida, como cualquiera, que se va, que muere, no hay vuelta. Hasta ahí llegó, ¿sí? Y así tenía que ser. Entonces, analízalo, velo. Si necesitas ayuda, ahí está mi correo para que me busques, psicólogaisabelgalvan@outlook.com, y ahí me puedes preguntar también y si yo te puedo ayudar para que sueltes también esa carga, ¿no? El que se suicidó, ya se fue. Y entonces hay que soltar también, ¿ok? Bueno, pues espero que te haya servido, que te deje conciencia también y por favor darle like, la campanita y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. Que estés muy bien. Hasta luego.